Me llamo Hilaria Croti, soy asistente en materia de políticas de Neurodan. Gracias por estar en el seminario en línea de hoy, copatrocinado por Eurodac, Ibracadina y Latindad, entre otros. Justo antes de empezar, este seminario en línea será grabado. Y en segundo lugar, contamos con interpretación al español. Si quieren acceder a la interpretación, pueden hacer clic en el globo terráqueo que verá en la parte inferior derecha de su pantalla. Abajo hay un grupito y le pueden dar clic para escuchar el webinar en español. And yeah, I see that some people are raising their hands. Veo que hay algunas personas que levantan la mano. Si desean interactuar durante el seminario en línea, tienen una sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Pueden escribir ahí sus preguntas y tras las presentaciones habrá unos 20 minutos para responder a las preguntas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar el informe de moratoria de pago para quien. Saben que el año pasado se aprobó la iniciativa para la suspensión del servicio de la deuda, que intenta ayudar a los países más pobres a luchar contra los impactos de la pandemia. Pero solo hay 73 países que pueden acogerse a esta iniciativa y el documento de Erlasiar analiza los impactos que tiene la inclusión y exclusión de países, que se basa en los ingresos del país en vez de basarse en el problema real de la deuda. Hoy nos centraremos en dos regiones, específicamente América Central y el Caribe. Tenemos con nosotros a Jürgen Kaiser, que es el coordinador en materia de políticas en ERSIAR y coautor del informe. Gracias especialmente al coordinador de la Organización de Canadá y a Cristina Muñoz, que es la directora ejecutiva de Nicaragüense Comercio Comunitario. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Dicho eso, le doy la palabra a Jürgen, si está listo para presentar el informe. Tienes la palabra, Jürgen. Muy bien, muchísimas gracias, Hilaria. Gracias por organizar este seminario y por darnos la oportunidad de presentar este informe que redactamos a finales del año pasado. Supongo que algunos de ustedes ya se habrán leído el informe. Está disponible en alemán, inglés y en español y lo encontrarán en la página web y voy a pedir a Hilaria que incluya el enlace a la página web. Tampoco, así pues, no hace falta que tomen notas de mi presentación porque casi todo de lo que voy a decir lo verán en ese informe. El motivo detrás de este informe es que cuando se define a un grupo de países que deben o pueden beneficiarse del alivio de la deuda, en este caso, o de otros beneficios, siempre hay lados positivos y negativos. Y eso es así necesariamente, no es lo ideal, pero es bastante normal. La pregunta, pues, tiene que ver con la calidad, ¿no?, de los criterios de selección. Si se eligen a los grupos adecuados, en este caso a los países adecuados. Hilaria ya ha mencionado la iniciativa para la suspensión del servicio de la deuda. No hace falta los criterios de los países que pueden beneficiarse de la iniciativa. Esto es algo que surgió en 2020, pero si nos remontamos en los esfuerzos del alivio de la deuda en los tiempos del Club de París, en los años 80, por ejemplo, ahí veremos que limitar el alivio de la deuda a los países más pobres es el patrón que sigue. La investigación que hemos llevado a cabo es para ver cuáles son las implicaciones de este tipo de políticas. Y bien, no significa necesariamente que se beneficie a las personas equivocadas, pero tampoco
hay garantías de que se vaya a beneficiar a las personas adecuadas. Hemos elegido 2 regiones que sirven a modo de ejemplo en el mundo, principalmente porque en estas 2 regiones los países son relativamente homogéneos en cuanto al tamaño y la población, la estructura económica, los problemas económicos y la exposición a impactos exteriores. Estas 2 regiones son América Central y el Caribe. Y ahora les presentaré los resultados de nuestra investigación. Espero poder compartir ahora mi pantalla para que puedan seguir la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, funciona bien, dice Hilaria. Entonces, vamos allá. Aquí ven los países que hemos analizado, están en 2 grupos. Básicamente hay 7 países de América Central y 7 países, estados isleños pequeños del Caribe del Este. Y los colores indican qué países han sido nominados como potenciales beneficiarios de la ISSD. Los colores también indican si lo han aceptado o no. En Centroamérica tenemos 2 países que pudieron haberse beneficiado, pero que lo rechazaron, Honduras y Nicaragua. Y en el Caribe tenemos a 4 países que podrían beneficiarse. 3 lo han aceptado, Dominica, Granada y Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas han rechazado esta iniciativa. Veamos cuáles son las amenazas que enfrentan estos países para ver si los beneficiarios son aquellos que más se ven amenazados por la desestabilización fiscal y económica. El primer criterio es la situación de la deuda antes de la pandemia. Estos son datos que hemos tomado del informe sobre la deuda soberana global de 2020. Hemos intentado recopilar datos de 2020, lo cual no ha sido muy fácil. Hemos usado 5 indicadores de la deuda que verán en la izquierda del diagrama. 3 tienen que ver con la deuda externa y 2 de los indicadores tienen que ver con la deuda pública. Luego evaluamos si los países traspasan unos lindares críticos o no. Los colores indican si un país está en una situación difícil y sin entrar en detalles, les invito a mirar la última fila, que es un resumen que indique si la situación del país es leve, crítico o muy crítico. Verán que el único país muy crítico es El Salvador, y Honduras y Nicaragua. La situación es relativamente leve, la situación no es buena, pero aún así la situación no es tan dramática como la situación general de El Salvador, donde todos los indicadores están en un rango crítico. El segundo criterio que hemos seguido son las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, y a ese fin hemos comparado las previsiones, la que teníamos antes de la era de la pandemia, con los datos más recientes de justo antes de finalizar el documento, que fue en octubre de 2020. Y lo que vemos aquí es el consiguiente empeoramiento. En Honduras había una nueva previsión de crecimiento de un 3,5% y pasó a menos 3,3 puntos. Lo que vemos es que casi todos los países están en el mismo rango, no hay muchas diferencias, a excepción de Belice, cuya proyección de crecimiento antes de la pandemia era de un 2,5%, y con la pandemia la han empeorado a menos 12% de crecimiento. Honduras y Nicaragua son los 2 países que posiblemente podrían beneficiarse de la iniciativa y no están muy indicados. El tercer indicador es la vulnerabilidad en materia de salud. Estamos viendo cómo está afectando la pandemia
las economías de estos 7 países. Y si no nos centramos en Nicaragua, porque solo tiene 84 infecciones por 100.000 habitantes, eso se debe más a la situación nacional en Nicaragua que la realidad sobre el terreno. Veremos que Panamá y Costa Rica son los 2 países que se ven más afectados. Y son 2 países que no quedan cubiertos en la moratoria de la deuda mediante la ISSD. Por último, hemos analizado también la vulnerabilidad ante el cambio climático. No era el enfoque central del informe, pero creo que dado la exposición extrema de estas 2 regiones a los efectos del cambio climático, pues tenía sentido aquí analizar cómo la moratoria podría ayudar a paliar lo que hemos visto recientemente en Honduras y Nicaragua, por ejemplo, con los huracanes. Aquí vemos la pluviometría. Cuanto más bajo es el número, más extremo es el riesgo, y eso se hace con el German Watch Global Climate Risk Index en 2020, que evalúa la vulnerabilidad climática. En algún momento es algo problemático porque solo se toman datos del último año disponible, no son tendencias a largo plazo, y la situación para Honduras y Nicaragua pueden cambiar bastante cuando esté disponible los datos más recientes de 2020, porque hubo 2 huracanes ese año, pero por el momento vemos que estos 2 países beneficiarios no son los más afectados. El más afectado es Belice y no se ha podido beneficiar de la moratoria de la deuda. Perdón, adelante. Entonces, ¿cuál es la situación actual? En resumen, lo que podemos decir es que en casi ninguno de los aspectos de la vulnerabilidad a los choques extremos, los 2 países que se ha ofrecido acogerse a la deuda de la moratoria son precisamente no son los más afectados, son los más pobres y han sido seleccionados para beneficiarse de la moratoria por otras razones. Y si quisiéramos una idea más concreta, podríamos decir que en Centroamérica los criterios que se han seguido no son los más adecuados. Si analizamos la situación en el Caribe, empezaremos por la situación de la deuda. Aquí tenemos 4 países a quienes se ha ofrecido acogerse a la moratoria: Dominica, Granada, San Lucía, San Vicente y las Granadinas, y vemos que aquí la situación no es tan desesperada como en América Central, pero aún así todos los países o casi todos los países son bastante vulnerables en lo que se refiere a la deuda pública. No tanto en lo que se refiere a la deuda externa. Tenemos también una situación específica en Granada porque aún no ha concluido su proceso de reestructuración de la deuda y aún se considera como un país sobreendeudado, según la FMI. La situación, pues, es bastante uniforme en estos países del Caribe, se ha dejado fuera Antigua y Barbados, que no han sido elegibles para la moratoria. Vemos la vulnerabilidad en materia de sanidad por causa de la pandemia de la COVID-19. Concluimos el documento, como ya dije, a finales de octubre. Aquí tenemos el número de infecciones por 100.000 habitantes y las muertes por 100.000 habitantes. Si lo comparamos a las cifras europeas o de América del Norte, verán que las cifras son muy inferiores, y por eso también he incluido las cifras más recientes que he podido encontrar hace unas semanas, entre paréntesis,
En octubre fue el momento en el que los acreedores tenían que decidir si otorgaban una moratoria a los países por razón de la pandemia, y en vez están los que aceptaron esa iniciativa cuando se les ofreció. La situación no es tan regular como en Centroamérica, especialmente si tenemos en cuenta los desarrollos que ocurrieron más adelante. Vemos que Dominica, Granada y San Vicente de las Granadinas no destacan como países más afectados, sino que son los países que en términos relativos están poco afectados. Y por último, los dos últimos elementos que hemos analizado son, de nuevo, las consecuencias del cambio climático, que ven aquí en la columna del extremo derecho. Hemos seguido la misma metodología, la del índice de riesgo climático global de Germanwatch en América Central. Son los datos más bajos, las cifras más bajos que reflejan la situación, el mayor riesgo, y los países con más riesgo son Dominica, Granada y Antigua y Barbuda, que son los más afectados por los riesgos de los efectos del cambio climático. Los otros países también se ven muy afectados, y Barbados tampoco se ve muy en riesgo porque está más al oeste, y cuando golpean los huracanes no son tan fuertes como en el resto del Caribe. Otro elemento que hemos analizado aquí son los efectos de la recesión provocadas por la COVID-19. Es la misma metodología que hemos usado para América Central. Cuando comparamos las últimas provisiones de crecimiento de la FMI antes de la COVID con la previsión que había en octubre de 2020, todas las cifras de hecho se refieren al año 2020, antes de la pandemia y después. Verán en la segunda columna de la derecha la rebaja resultante, y verán que todos los países se ven afectados, pero los menos afectados precisamente es uno de los países a los que sí han ofrecido acogerse a la iniciativa San Vicente de las Granadinas, y el país que se ha visto más afectado de lejos es Antigua y Barbuda, que pasa de un crecimiento previsto antes de la pandemia del 5,3 y ha bajado a menos 10%, y este país, como hemos dicho, no ha quedado excluido de la oferta de la moratoria de la deuda. Así pues, ¿en qué situación nos encontramos? Pues aquí en el Caribe la situación no es tan clara como en América Central, donde tenemos dos países a los que han ofrecido la moratoria y que podríamos considerar que son los países menos afectados en comparación con los otros países. Eso no significa que Nicaragua y Honduras no estén en situación difícil. No quisiera en ningún término dar esa imagen, pero en comparativa con los otros países en la región sí que vemos que la propuesta ha ido a los países equivocados. La situación no es exactamente igual de clara en el Caribe, pero si analizamos la situación de la deuda y añadimos la previsión de crecimiento, vemos que, por ejemplo, que hay un contraste destacado entre países como Dominica y Granada, que tienen unas rebajas relativamente modestas comparado con Antigua y Barbuda, por ejemplo, que muestra el panorama más desolador de todos. Para concluir, porque se me acaba el tiempo, ¿cuáles son las consecuencias y qué podemos aprender de este ejercicio? Creo que hay dos a nivel muy general, y podremos entrar en más detalle después en la sección de preguntas y respuestas.
Una de las consecuencias es muy pragmática y es que no hay que excluir a nadie del alivio de la deuda antes de haber evaluado la sostenibilidad de la deuda. Y no lo decimos solo en base a la investigación que hemos hecho en estas dos regiones, sino que ha sido una lección que pudimos constatar desde que el Club de París empezara a otorgar alivio de la deuda a algunos países. La única base significativa para decidir si alguien necesita o debería poder beneficiarse del alivio de la deuda no es el único criterio, pero el criterio principal debería ser el del análisis de la sostenibilidad de la deuda y definir a grupos de beneficios y a nivel más general, y esto no sale de la nada, estos errores se han dado repetidamente y afecta la decisión sobre si se da una moratoria o un alivio de la deuda cuando no lo hace ningún organismo independiente ni ningún foro en el que participen ambas partes, sino que son los acreedores mismos quienes lo deciden. Y permitir esto ya de por sí es el primer paso para un proceso ineficiente e injusto, y es algo en lo que debemos reflexionar si queremos ver un cambio. Si no queremos que se repitan este tipo de prácticas una y otra vez. Lo dejo aquí. Espero que eso nos dé elementos para la reflexión y espero escuchar las siguientes presentaciones. Gracias, Jürgen. Por tu presentación y por ceñirte al tiempo, que siempre se agradece. Y ahora podemos pasar al siguiente ponente con Jerome Belfont, coordinador de Jubilee Caribbean, Julio Creño. Hola, muchas gracias por acudir. Tenía una presentación, pero prefiero comentar lo que tenía que deciros. Antes de la pandemia, en la región de la Caribe tenía los índices más altos de endeudamiento, con un 64%, y en las naciones de las islas de Caribe nos dejaban acceder a las oportunidades de inversiones y de financiación por esos índices altos de endeudamiento. Son pequeños países, economías pequeñas, donde no tenemos muchos recursos naturales y todo depende de la importación, y también estamos a merced de las catástrofes ecológicas, y todo ello tiene un impacto sobre la deuda que va aumentando. Así pues, después de la pandemia se perdió muchos ingresos en la región. Se estima que habrá un 3,5% de aumento de los índices de pobreza colectivamente en estas islas, pero algunas de ellas tendrán algunas variaciones dependiendo de si dependen de algunos recursos naturales. En nuestro caso, dependemos del turismo y, por tanto, ahí se verán muy afectados los índices. En cuanto a los impactos a corto plazo, son altos niveles de paro, desempleo, sueldos en decrecimiento, y si no se es rico, por ejemplo, las personas vulnerables tendrán un 33% más de opciones de no tener acceso a medicaciones o a servicios sanitarios. No solo pierden su trabajo, sino que están más a merced de poder contraer el virus. Es unos factores doblemente negativos para la región. En Grenada, las actividades de negocio se han reducido. Tenemos menos encargos de otros países y, por tanto, la economía se ve
desacelerada. En algunos países teníamos una situación no necesariamente mala, pero actualmente sí que nos encontramos en que en la temporada de huracanes de 2021 se presenta terrible, por encima del promedio, y por tanto nos enfrentamos a una temporada muy dura. Estábamos reduciéndolo a un 60%, pero estamos volviendo a la zona roja. El impacto también está impactando las inversiones privadas, que no muestran ninguna señal de recuperación. La mayor parte de nuestras islas dependen del turismo como fuente principal de ingresos. Y no se estima que en 2023 o 2024 volvamos a los niveles de turismo previos a la pandemia, con lo cual tenemos que buscar otras formas de estimular la economía. Una diversificación de inversiones financieras, aparte del turismo. Estamos intentando reanimar las industrias agriculturas, intentar intercambiar nuestros productos locales y plantar verdura, fruta localmente, y dependíamos mucho de la importación exterior, del comercio exterior para la carne, por ejemplo, y lo que estamos intentando hacer ahora con la carne es no solo reducir esas exportaciones, sino estimular nuestra propia economía en ese sentido a través de la inversión en agricultura, energías renovables y promover un consorcio de productos locales. La previsión es de menos 3,5% para el próximo año, pero esto no es suficiente. Los índices de crecimiento hubieran tenido unas estimaciones mucho más altas si no hubiera sido por el COVID. Por tanto, esta capacidad de crecimiento se ha reducido por la pandemia y tenemos una situación más problemática a la hora de planificar los impactos de futuras catástrofes naturales. Tenemos poblaciones de menos de 100.000 a 250.000 habitantes. Jamaica tiene un par de millones de habitantes, pero la mayoría de islas tienen entre 100.000 y 200.000 habitantes, y este es uno de nuestros retos también. Esto sería todo por parte de la zona del Caribe. Muchas gracias, Heron. Gracias por tu presentación y podemos pasar a América Central con Georgina Muñoz, directora ejecutiva de la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario. Hola, ¿me escuchan? Yes. Sí. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Gracias por invitarnos a este seminario virtual que es de mucho interés para nuestra región de América Latina y el Caribe, y en especial para la subregión centroamericana por su alto contenido económico y de gestión de recursos en el contexto de la pandemia y COVID-19 y por la destrucción causada por los huracanes Iota y Eta, así como las vulnerabilidades de nuestros países en vías de desarrollo, que realmente requerimos cambiar las reglas del juego y poner la vida al centro del desarrollo, como lo inspiran los movimientos sociales, las organizaciones, las redes que trabajamos estos procesos y la misma Agenda 2030. Quisiera plantear, ¿verdad?, de que la moratoria de la deuda
como título, ¿para quién?, realmente es un título que nos invita a reflexionar exactamente sobre las profundas desigualdades y empobrecimiento que viven nuestros estados, producto de la no apropiación de desarrollos endógenos y economías alternativas que fomentan y practican nuestros pueblos, porque hay una práctica real, pero que también esto entra en contradicción con tomadores de decisión a nivel nacional, regional y global, y se olvidan esas realidades que hoy nos está comentando Jürgen en sus planes y políticas públicas. Se escapa totalmente ese enfoque real que ellos quieren plantear sobre procesos de apropiación, armonización y previsibilidad, queriendo aplicar todos estos procesos de forma generalizada. Desde nuestra región realmente nos sentimos identificados con el texto porque el documento deja claro, incluye esas realidades, no las voy a repetir, y lo refleja directamente también, más aún, cuando plantea que el acceso a estos instrumentos se dan a través de la condición del PIB. Lo ven como única variable y eso no es realidad en las regiones de Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe. Está clarísimo, el servicio de deuda es bastante elevado, ¿verdad? Plantea que la iniciativa de suspensión de moratoria de deuda claramente no toca la situación, el riesgo del cambio climático que viven nuestras regiones y que agudiza la falta de seguridad alimentaria y que amenaza la vida de nuestros pueblos. También estamos identificados de que los sistemas de salud nuestros son altamente vulnerables. ¿Cómo vamos a pagar una deuda si tenemos una situación tan catastrófica? ¿Cómo vamos a plantear asumir moratorias de tan corto plazo si estamos pensando en que la reactivación económica lleva años? Nuestras deudas han crecido enormemente, aceleradamente, especialmente en Nicaragua, después del abril 2018, de una situación política altamente conflictiva. Nosotros creemos también, y lo han planteado nuestros economistas, lo ha planteado el CEPAL, toda la problemática que representa el desempleo a partir de toda la situación de los migrantes que están quedando fuera, la situación misma de la pequeña y mediana empresa, la falta, digamos, de protección a nuestras fuentes de agua, al medio ambiente. En nuestra región se está viviendo una hambruna realmente. Entonces, ¿de qué pagos estamos hablando? ¿Verdad? ¿A quién va ese pago? ¿A quién debe de dirigirse realmente si queremos aplicar estos tipos de mecanismos? Y por otro lado, el gran problema que tenemos de pandemia, que aún los datos que presentamos en la región son frágiles, son débiles en alguna medida porque toda esta parte del testeo no es tan confiable. Hay otras fuentes de observatorios ciudadanos que estamos planteando que nos afecta enormemente la pandemia a mucho más ciudadanos de lo que plantean nuestras cifras. Desde esa perspectiva, nosotros consideramos que el servicio de la deuda ya es bastante pesado para Centroamérica, en especial para los países que mencionábamos con énfasis, El Salvador, Nicaragua, Honduras, pero también trasciende a Guatemala, Costa Rica. El hecho de la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda que plantea G20, lo que sentimos que lo que hace es que la carga se vuelve más pesada en el futuro. Y eso no es una salida real, práctica, porque la recuperación llevará un tiempo necesario en nuestra región y también deja claro que los ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no va a ser posible alcanzarlos.
Hay una serie de aspectos que debemos de tener presente que también consideramos desde la región y algunos de ellos también están en el documento, es que a diferencia de la década de los 80, en América Latina, donde la deuda de los países estaba en manos de acreedores privados, ahora la deuda está en manos de multilaterales. Eso implica nuestros métodos, nuestras incidencias, nuestras estrategias tienen que ser diferentes y tenemos que encontrar salidas a esta problemática. Desde Centroamérica también vemos que la suspensión del servicio de la deuda del G20 son excluyentes. Se prioriza Honduras, Nicaragua, que pueden acogerse a esta iniciativa. Aún los gobiernos no se han manifestado. Nosotros hemos estado investigando en ambos países el por qué. Ellos tienen sus razones, en algún momento seguro nos lo van a plantear. Pero prácticamente son los dos únicos países que forman parte del grupo IDA, de países menos desarrollados de acuerdo con el concepto de Naciones Unidas, y que es una realidad, pero esa situación es igual en toda Mesoamérica, incluso México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, el mismo Panamá. Entonces, el nivel de riesgo prácticamente de Nicaragua por deuda es bastante crítico. Aunque se plantean situaciones bastante similares para los casos de Honduras, ¿verdad? Que es ligeramente crítico, pero el nivel de endeudamiento en relación con el ingreso nacional bruto, en el caso de Nicaragua está superando más del 90% y en Honduras el 42%. En el último dato del 2019, de acuerdo a los datos que da el Banco Mundial, prácticamente nosotros estamos en una situación como los países de la compañera que comentaba. Si nosotros vemos Belice, Panamá, Costa Rica, El Salvador, mantienen niveles bastante parecidos en una situación bastante crítica. Entonces, el reporte que hace Jubileo Alemania coincide realmente con esta visión que nosotros planteamos del tipo de exclusión que se está haciendo con los procesos que queremos trabajar de cara a la moratoria de la deuda, pero realmente no todo podemos decir es negativo. Tenemos que buscar mecanismos, procesos que nos lleven al cambio. A lo anterior podríamos añadir las vulnerabilidades de nuestros países centroamericanos, que tampoco son tomadas en cuenta. Algunos de estos países en la región gastan menos del 5% de su PIB en salud. Tienen una cama por 1.000 habitantes. O sea, es una cuestión bastante dolorosa, catastrófica para nosotros, y más del 50% de la población vive en niveles de pobreza. Se estaba estimando por parte de la CEPAL que más de 45 millones de personas van a la pobreza o ya están en la pobreza y 29 millones hacia la extrema pobreza. Para nosotros, sinceramente, desde las organizaciones, creemos que debe de haber una salida negociada y eso implica una moratoria de la deuda externa que incluya a todos los acreedores, multilaterales, bilaterales, privados, que permitan avanzar hacia un proceso de reestructuración de la deuda. Y por eso estamos planteando una moratoria inicial, asumiendo esta propuesta del G20 de por lo menos los 3 primeros años, que nos permita ir haciendo todo un proceso de negociación, de reflexión para esa reestructuración anhelada. Si es posible crear un grupo consultivo similar al que fue creado para la iniciativa IPIC,
luego del paso del huracán Mitch en 1998, que es una experiencia muy positiva para el pueblo en sí, y contar con presencia de las organizaciones que sean vigilantes de estos procesos y que los sectores más excluidos, como los pueblos originarios, mujeres, organizaciones sociales y comunitarias, en efecto puedan satisfacer esas necesidades y avanzar en una verdadera reconstrucción. Que el destino prácticamente de esos recursos liberados sean directamente para programas, instancias de alivio de esa deuda. El acceso a esos programas deben de estar dirigidos exclusivamente a considerar todas estas vulnerabilidades que hemos planteado. Las organizaciones de sociedad civil estamos dispuestas a colaborar en ese sentido y es urgente la participación de los movimientos, de las organizaciones sociales, de los organismos internacionales, es urgente las campañas, es urgente el ABC para nuestra población, para que conozca de qué estamos hablando y qué estamos comprometiendo de cara al futuro y poder sensibilizar a esos tomadores de decisión. No podemos continuar priorizando el pago de la deuda y recortando los gastos sociales. Es una gran contradicción, es como un disparate, así lo sentimos realmente. Yo creo que tenemos necesariamente que buscar esos instrumentos, porque no existen hasta ahora, que nos permitan vincular el análisis de la sostenibilidad de deuda con la Agenda 2030, porque ahí hay una contradicción tremenda. ¿De dónde vamos a obtener estos recursos para que nuestros pueblos tengan una vida digna? No existe realmente una estrategia de financiamiento para el desarrollo. Por eso consideramos que esta iniciativa de G20, que plantea la suspensión del pago de deuda por un año y que luego lo tiene que asumir y pagar los estados, no es la más pertinente, pero se puede trabajar y se puede incidir. Gracias, creo que me tomé un poquito más de tiempo. Está muy bien, muchas gracias, Georgina, por su presentación. Thank you very much, Georgina, for the presentation. That was Muchas gracias, Georgina, por esa presentación. Y ahora sí que podemos abrir el turno de preguntas. Creo que Irán ya ha recibido una pregunta de Nicola. Y si alguien quiere añadir algún comentario, sí. Un aspecto que olvidé mencionar en mi presentación fue que cuando Jürgen dijo que no había que excluir a nadie del alivio de la deuda, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que eso tiene que ir de la mano de directivas para que las islas puedan tener una deuda sostenible, porque finalmente sí que ha habido una mejora independiente de la pandemia. Estábamos haciendo progresos pequeños paso a paso. Así que una de las cosas que pudimos ver es que cuando hay un cambio en el gobierno, la situación de la deuda sube o baja. Y además de lo que dijo Georgina, bueno, no sé cómo funcionaría, pero necesitaríamos que hubiera un organismo externo que pudiera comprobar si el nivel de deuda está siendo excesivo, para ver cómo se podría reducir esa deuda y cómo estimular las economías locales. Como ya he dicho, lo estamos intentando hacer. Nos está llevando un tiempo, cierto. Y bueno, no sé qué diría Jürgen al respecto. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer una evaluación antes de ofrecer un alivio de la deuda, y los países que más lo necesiten deberían poder acogerse aún. Pero tendría que haber una situación de triaje y que se basaran en cuán mala está la situación para priorizar qué países se puedan acoger. Y bueno, parecería ser que la situación en el Caribe no es desesperada,
Y yo sé que, por ejemplo, Granada aceptó la moratoria de la deuda el 31 de diciembre de 2020 y, bueno, seguramente habría otros países que hubieran podido acogerse. Gracias. Muchas gracias, Aaron, por esos comentarios. Tenemos una pregunta más para Georgina de John Berikea. Espero haber pronunciado bien su nombre. ¿Por qué no aceptó Nicaragua la moratoria y qué se tendría que cambiar para que lo acepten? ¿Cree usted que el gobierno aceptaría un proceso de tanta participación como después del Mitch, que creo que fue el otro huracán? Sí, gracias por retomar este tema. Realmente hay una experiencia acumulada en Nicaragua a raíz de la iniciativa IPIC de países altamente endeudados. Con Jürgen hemos estado platicando la posibilidad de tener las primeras reuniones con el Ministerio de Finanzas para poder ver qué tipo de proceso podríamos trabajar y generar más confianza y sinergia entre los organismos internacionales y los propios gobiernos que están involucrados en este tema, los acreedores principales, pero sobre todo el gobierno de Nicaragua ve con recelo porque a Nicaragua le han impuesto una serie de medidas por la situación política que se vivió en abril del 2018 y el gobierno está como a la expectativa que qué es lo que va a pasar, pero a través del Ministerio de Finanzas y con un trabajo de incidencia que estamos organizando no solo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica para mover este tema de la moratoria de la deuda en función de los primeros 3 años y luego poder avanzar en un proceso de reestructuración. Tenemos planificadas las organizaciones, todos los temas de formación, le estamos llamando el ABC en la deuda, nuevamente, retomando las experiencias acumuladas, y estamos focalizando planes de incidencia para los objetivos principales que nos interesan, porque también en Nicaragua hay que hablar con la Secretaría de la Presidencia, que es el que maneja directamente, incide mucho en que el presidente de la República pueda tomar este tipo de decisión y es algo que estamos trabajando, veremos qué pasa. Al inicio, entiendo, no se aceptó porque se siente como mucha presión internacional hacia el gobierno de Nicaragua por un problema de violación a derechos humanos que en la actualidad, debo decir, se ha ido un poco estabilizando, aunque hay también cierre de espacios cívicos, pero hay apertura también de trabajar con los gobiernos municipales, con los gobiernos regionales, y al final esto a quien beneficia es a la población, es a esos sectores excluidos, es a los adultos mayores, es a las mujeres, es a los indígenas, es a los niños y niñas, es prácticamente una necesidad, y por eso el instrumento número 1 que vamos a utilizar las organizaciones va a ser el diálogo hacia esos tomadores de decisión, en especial hacia las instituciones y ministerios de gobierno. Muchas gracias, Georgina. This was very clear and thank you for answering. Gracias, Georgina. Ha sido una respuesta muy clara. Gracias. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta. En el chat, Henrik pregunta si la inclusión en el ISSD es la senda adecuada para los países en estas regiones. Si es así, ¿cómo puede hacerse? Y también, ¿qué otros países podrían acogerse y cuáles podrían ser otras soluciones multilaterales? Quizá Jürgen desearía responder a esta pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias por esa pregunta, Henrik. Veamos. Creo que es importante
destacar que la iniciativa para la suspensión del servicio de la deuda ha sido o es como un instrumento provisional cuya finalidad era ayudar a los países a sobrevivir y salir con vida del año 2020. Y tras la cumbre de los ministros de finanzas del G20 el 13 de noviembre, había un número cada vez mayor de países que no solo van a necesitar de una moratoria de la deuda, sino de programas de alivio de la deuda. Y eso es lo más importante, ¿no? En la encrucijada en la que nos encontramos. Habrán visto quizá que Chad, Zambia y otros países como Surinam ya han declarado que no van a poder pagar su deuda. Algunos han solicitado un alivio de la deuda, no solo una moratoria en el pago de la deuda. Y la cuestión clave es si van a poder obtener ese alivio de la deuda y si les va a ayudar. Desde nuestra perspectiva, estamos algo esperanzados, pero también un poco desesperados, porque del grupo de países de los 73 vemos que cada vez hay una mayor disposición del G20. Ayer hablamos, por ejemplo, con el liderazgo del Ministerio Alemán de Finanzas y ellos de nuevo alabaron el proceso para incluir a todos en el G20, incluyendo a los Estados Unidos, pero también al gobierno chino, que en alcanzar un consenso para un alivio real de la deuda. Y eso es la cuestión crucial. ¿Y qué va a ocurrir con Chad o no? ¿Qué va a pasar con la República de Congo? ¿Qué va a pasar con Zambia, que es el país con un mayor sobreendeudamiento en la actualidad? Si logramos un proceso en el que todos los acreedores participen, entonces yo creo que sí hay una posibilidad real de que tengamos un proceso global o incluso mejor que el obtenido en los años 90. Si logran bloquear, sin embargo, un proceso en interés de ahorros a corto plazo que podrían obtener con el alivio de la deuda, entonces nos encaminaríamos a una o incluso 2 décadas más de una crisis prolongada de la deuda a nivel mundial. El marco común, sin duda, es lo más importante. No hay muchas personas que se refieran a la iniciativa sobre la sostenibilidad del servicio de la deuda a largo plazo, porque si analizamos los indicadores que hemos visto en estas dos regiones, nos da una imagen global. Si el monitor de la deuda del sur, verán que es un problema y que requiere un proceso mucho más amplio. Gracias. Muchísimas gracias, Jürgen, por esa pregunta. Y bueno, creo que más o menos hemos ya agotado el tiempo de este seminario en línea. Un par de cuestiones antes de concluir. Quisiéramos recordarles que Eurodac va a celebrar otro seminario en línea la semana que viene para presentar un nuevo informe sobre la crisis en el sur global, y estoy incluyendo aquí el vínculo en el chat. Como hemos dicho en este seminario en línea, hay distintas crisis que abordamos. Una de ellas es la crisis climática y vamos a hablar más de ella en el seminario de la semana que viene. Gracias a MCA por el informe, a Jürgen y a todos nuestros oradores, a Georgina y a Herón por estar con nosotros hoy y a los participantes. Gracias también a nuestros intérpretes que nos han permitido comunicarnos hoy para colmar la brecha lingüística. Muchas gracias. Creo que con eso podemos dar por concluida la reunión. Veo que hay una persona que tiene la mano alzada. Quizá podamos permitir una última pregunta, si deseas hacerla. Perdón, no.
fue por accidente que levanté la mano. Muy bien, entonces, un placer de todos modos escuchar su voz. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a los Gracias. intérpretes, a los oradores y nos vemos muy prontito. Bye.